Pero quiero comenzar como regularmente lo hago, haciendo una pregunta. La pregunta es, ¿cuán familiar te suena la expresión una pequeña oración? ¿Es una expresión familiar para ti? ¿La escuchas a menudo? A ver, ¿cuántos han escuchado, digamos con cierta frecuencia, la expresión una pequeña oración? A ver, hay unas cuantas manos que se han levantado. Para aquellos que quizás no están seguros, y casi que me atrevo a asegurar el hecho de que la has escuchado. Es muy común en los ambientes de reuniones sociales de la iglesia. Por ejemplo, se va a celebrar un almuerzo, una cena especial, una reunión de conquistadores, de jóvenes, a nivel social. Y entonces hay comida y alguien se acerca al pastor y le dice, pastor, ¿podría por favor elevar una? Ahí está. ¿Verdad que sí es familiar? A lo mejor tú mismo o tú misma la has usado alguna vez. Pastor, ¿podría por favor elevar una pequeña oración? Bueno, leí en un libro de un autor llamado Eugene Peterson, Living the Message. Él cita a otro autor, William McNamara, que según Peterson, cada vez que escuchaba esa expresión, una pequeña oración, se sentía muy incómodo. Y él decía, si alguien alguna vez me llega a pedir que eleve una pequeña oración, le diré, no existe, mi hermano o mi hermana, no existen las pequeñas oraciones. No existen las pequeñas oraciones. Y entonces citaba del libro de Hebreos, el capítulo número 11, el Salón de la Fama de la Fe, decía, gracias a las oraciones de fe, los héroes bíblicos, y ahora esto te va a sonar familiar, apagaron fuegos, conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, y así sigue leyendo. En otras palabras, dice, no existen, ¿qué cosa? Las pequeñas oraciones. ¿Por qué razón? Bueno, hay una cita que tú has escuchado, esta sí la has escuchado, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. ¿Cómo podemos hablar de pequeñas oraciones después de escuchar o leer esta cita? Dice, Palabras de Vida del Gran Maestro, en la edición que tengo es la página 136. Los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. Y ahora escuche. La oración mueve, la oración mueve el brazo del Omnipotente. ¿Hay algo en este universo? A ver, ¿hay algo en este universo que en tu opinión pueda mover el brazo de Dios? ¿Hay algo que pueda mover excepto la oración de fe? No hay nada. No hay nada que pueda torcer el brazo de Dios. No hay nada que pueda mover el brazo de Dios como lo hace la oración de fe. Lo que esto quiere decir, bueno, ya lo mencionamos, no hay oraciones pequeñas. Ahora, la cita no termina allí. Clamen a Dios, página 137. Todos los que están afligidos o tratados injustamente. Nunca es rechazado nadie que acuda a Él con corazón contrito. Ninguna oración sincera se pierde. En medio de las antífonas del coro celestial, Dios oye los clamores del más débil de los seres humanos. Ahora, si leemos la Biblia con atención, nos vamos a dar cuenta de que en cada momento crítico, oye bien, en cada momento crítico de la historia del pueblo de Dios, registrado en la Biblia, o registrada en la Biblia, cada momento crítico fue enfrentado y superado gracias a las pequeñas oraciones. ¿Es correcto eso? ¿Gracias a las pequeñas oraciones? No, gracias a la oración de fe. Ahora, yo tengo una lista larga aquí, pero voy a escuchar, bueno, vamos a permitir la participación.
Mencionen rápidamente lo que venga a la memoria. Yo tengo 2 escogidos y prácticamente constituyen mi tema de reflexión para hoy, pero voy a preguntar. Momentos críticos del pueblo de Dios que fueron enfrentados y superados gracias a oraciones de fe, no a pequeñas oraciones, porque ninguna oración es pequeña. A ver, esta es tu oportunidad para participar. Momentos críticos en la historia del pueblo de Dios, en las que el pueblo clamó y Dios escuchó. Y Dios actuó. A ver, allá. La historia de... Oh, sí, claro. Esa fue el arma de lucha. La historia de Esther. Muy bien, que prácticamente fue el preludio a la liberación del pueblo de Dios. A ver. Allá, Pastor Lizardo. Pastor Lizardo. La historia de David. Bueno, en el caso de David hay muchos casos, ¿no? Muchos casos. Y uno de ellos, yo, aunque no lo menciona en forma verbal, en el corazón, en la mente de David, tiene que haber habido una oración. Cuando fue a enfrentar ¿a quién? Tú vienes a mí en el nombre de tus dioses con espada y palos y piedras, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Del Dios de Israel. A ver. Oh, Josafat. Bueno, es curioso que si es el mismo caso que en el que usted está pensando, delante de la procesión iba un coro cantando alabanzas. Y no hizo falta, bueno, hoy diríamos disparar un tiro, en aquel entonces no había eso, pero no hizo falta ni siquiera disparar una flecha porque el Señor diezmó al enemigo. A ver, por aquí. Jericó, aquí. Bueno, ese es uno de los 2 casos que tengo aquí. Ana orando para tener un hijo. Allá atrás. Ruth y Noé. Bueno, es que la Biblia, es que si seguimos, ese va a ser el sermón. Y quiero mencionar, gracias por la participación, pero el punto es este. En la historia del pueblo de Dios, cada crisis enfrentada y cada victoria alcanzada se logró por medio de las pequeñas oraciones. No hay pequeña oración. Eso es lo que estamos diciendo. Por medio de la oración de fe. Y ahora, primer caso, Antiguo Testamento. Son 2 crisis que voy a mencionar. La primera es una crisis, no sé cuántos recuerdan la crisis que el pueblo de Dios vivió frente a los filisteos en un valle llamado Mizpa. Cuando digo Mizpa, ¿suena familiar? Si digo Ebenezer, ¿suena familiar? Si digo hasta aquí nos ha ayudado Dios, ¿suena familiar? Bueno, esa crisis tuvo lugar cuando, bueno, voy a mencionar el texto, 1 Samuel 7, voy a leer quizás 1 o 2 versículos allí, pero voy a contar la historia porque el tiempo no está a nuestro favor. Y allí encontramos, los filisteos han escuchado que los israelitas se han reunido. ¿El motivo de la reunión? Bueno, una ceremonia de consagración. Samuel reunió al pueblo para consagrarlo a Dios. Pero era tal la cantidad de miembros del pueblo de Dios que se reunieron para consagrarse a Dios, que los filisteos, en criollo diríamos que no aguantaban 2 pedidos para entrar en batalla. O sea, a los filisteos no hacía falta atacarlos o socavarlos. O sea, no hacía falta ni siquiera insinuarles batalla porque ellos estaban listos en todo momento. Ya aquí que ellos se reúnen, los israelitas, para consagrarse a Dios. Cuando los filisteos escuchan el movimiento, entienden que los israelitas se están preparando ¿para qué? Para entrar en batalla. Entonces, dice el capítulo número 7 de Samuel, que entonces, cuando los filisteos oyeron que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, los príncipes filisteos subieron contra Israel. De una vez, ¿qué hicieron? Subir contra significa, bueno, atacar. Al oír esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. Por supuesto, los filisteos estaban mejor armados, ¿sí o no? Estaban mejor armados. Y eran guerreros curtidos, es decir, veteranos de la guerra. Estaban preparados siempre para luchar. Los israelitas ni siquiera tenían armamentos. Entonces, cuando ellos escuchan que los filisteos vienen, bueno, se pueden imaginar, el pánico cundió. Y dijeron a Samuel,
no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios. Los israelitas creían, confiaban en las oraciones de Samuel. ¿Sí o no? Bueno, era el arma predilecta de Samuel. Nació como consecuencia de una oración. Y de su madre aprendió que cada crisis, y escuchemos esta gema espiritual, de su madre aprendió que cada crisis es una oportunidad para orar. ¿Qué fue lo que dije? Cada crisis es una oportunidad para orar, no para temblar. Es una oportunidad para orar y más adelante vamos a ver por qué razón estoy diciendo esto. No ceses de orar. Entonces Samuel, dice el versículo 9, clamó al Señor y el Señor lo oyó. Y ahora escucha esto. Por cierto, a través de la reflexión, presta mucha atención a las veces que uso la palabra pero. Sobre todo cuando es el relato bíblico el que usa, ¿qué palabra dije? Pero. Desde el punto de vista de la gramática, ¿qué es pero? ¿Qué función cumplen las oraciones? Una pausa, más que una pausa. Vamos a leer el versículo que sigue y allí vamos a entender qué función. Es una conjunción adversativa que dice que lo que viene contradice, es diferente a lo que se dijo antes. Bueno, versículo 10. Pendiente del pero, a partir de acá hacia adelante. Cuando Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los israelitas. Pero, ahí está. ¿Qué crees tú que viene? Cuando Samuel comenzó a ofrecer el holocausto, los filisteos llegaron. ¿Para qué? Para pelear. Era lo que sabían hacer y lo que mejor hacían. Llegaron para pelear, pero ¿qué viene después? Bueno, el pero indica que es el momento para Dios actuar. Escucha bien, el pero significa que cuando el pueblo de Dios se ve en crisis, es el momento en que Dios se levanta. ¿Para qué? Para entrar en acción. Llegaron los filisteos para pelear con los israelitas, pero el Señor tronó. Qué cosa tan interesante. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Así sería ese temblor o ese trueno, que fueron vencidos por los israelitas. Pero no solamente sintieron temor, sino que huyeron. Ni siquiera lanzaron la primera flecha, por así decirlo. Y los israelitas salieron en persecución rápida detrás de ellos y los masacraron. Hay una cita aquí que tengo del libro Patriarcas y Profetas. Cuando habla de trueno, el libro Patriarcas y Profetas él elabora un poquito y dice: una tempestad terrible se desató. ¿Qué cosa? Una tempestad sobre el ejército que avanzaba, y por la tierra quedaron sembrados. ¿Y qué expresión tan? Es como una metáfora gráfica. Y por el suelo quedaron sembrados los cadáveres de poderosos guerreros. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel para enfrentar esa terrible crisis? Los filisteos vienen, y vienen no en son de paz, vienen a destruir, vienen a someter como han estado sometiendo al pueblo de Israel por años. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Oró. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios cuando se presentan las crisis? Orar. Orar. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa hace el pueblo de Dios? Bueno, puede ayunar también. Pero la oración es el arma por excelencia. La oración de fe. Entonces, un pequeño paréntesis. ¿Estás enfrentando una crisis en este momento? En tu hogar, una crisis de salud, una crisis en tu trabajo porque, bueno, tú quieres guardar el día sábado y te están forzando a trabajar en sábado y ese trabajo es el sustento de la familia. Algún tipo de tentación que estás enfrentando. ¿Cuál es la crisis que estás enfrentando? Bueno, ¿qué fue lo que dije antes que se me olvidó?
Cada crisis es una invitación a orar. ¡Orar! Bueno, puedes buscar consejos, puedes buscar ayuda, puedes hacer otras cosas, pero la crisis es una invitación a orar. Y ahora una cita que probablemente has escuchado en otras oportunidades, de Ellen G. White, que dice: la crisis extrema del ser humano es la oportunidad de Dios. Vamos a repetirla. La crisis extrema del ser humano es la oportunidad de Dios. En otras palabras, bueno, esto va a sonar un poquito curioso. Si cada crisis significa que Dios va a actuar en mi favor, entonces, ¿podría yo decir bienvenidas las crisis? Es que nadie quiere crisis, pero en una oportunidad el apóstol Pablo llegó a decir: bueno, cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios se manifiesta en mí. Cuando eres más débil, entonces eres más fuerte. Porque es entonces cuando el poder de Dios se manifiesta en ti. Y hay otra forma de expresar la misma idea, pero esta es de un autor, no es de la Biblia. Él se llama Frederick B. Meyer. Y él dice, me gusta esta expresión: el final de tus fuerzas es el principio del poder de Dios. ¡Wow! Eso es poderoso. Eso es poderoso. El final de tus fuerzas. Cuando sientes que ya no puedes más, que humanamente es imposible. El final de tus fuerzas. Cuando dices no puedo más. Ese es el principio del poder de Dios. Samuel nació como producto de las oraciones de su madre. Y por así decirlo, el pequeño gran secreto de Ana está en la lectura bíblica. Y lo vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 2. El canto de gratitud de Ana cuando supo que el Señor la visitaría y ella daría a luz. Bueno, es un canto largo, pero me gustan los versículos 2, 9 y 10, que fue la lectura bíblica. Versículo 2, escucha bien. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice Ana: no hay santo como el Señor. Tremendo. No hay santo como el Señor. No hay ninguno fuera de ti. Wow. No hay refugio como nuestro Dios. Eso está en la Biblia. Probablemente lo has leído y pasaste por encima rapidito en el año bíblico y no escarbaste esta preciosa gema. No hay santo como el Señor. No hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como nuestro Dios. Y luego 9 y 10. Él guarda los pies de sus santos. Pero, Él guarda los pies de sus santos. Pero los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie prevalece por su propia fuerza. Ante el Señor serán quebrados sus enemigos y sobre ellos tronará el cielo. ¿Tronará? ¿Quién está orando aquí? Es el canto de gratitud de Ana. Tronará. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando Samuel oró? Cuando venían los filisteos listos para atacar, ¿qué hizo el Señor? Tronó. ¿Coincidencia? Bueno, estas palabras las escuchó Samuel mientras crecía, el poco tiempo que estuvo con su mamá. Y de su mamá aprendió que cada crisis es, ¿qué cosa? Una invitación a orar. Bueno, y ahora el segundo ejemplo, y ahora un poquito más rápido para no cansarlos. El segundo ejemplo es también una crisis, pero esta vez en el Nuevo Testamento. Es tan familiar que no voy a dar todos los detalles. El capítulo número 12 del libro de los Hechos nos presenta a un Herodes Agripa. Este Herodes Agripa no lo confundamos con Herodes Antipas, que era su tío, ni tampoco con Herodes el Grande, que era su abuelo. Es Herodes Agripa, rey de Judea y Palestina. Bueno, él estaba emborrachado o ebrio de poder. Ebrio de poder. Y como las cosas que estaba haciendo agradaban a los judíos, cosas que hacía en contra de los cristianos, una iglesia que estaban haciendo,
entonces él seguía haciendo esas cosas, que eran básicamente para exterminar a esa iglesia que estaban haciendo. Ya había dado muerte a Jacobo, lo puedes leer en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Jacobo, Santiago, el mismo personaje. Mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, prendió también a Pedro. O sea, lo arrojó a la cárcel. Y en la cárcel ocurrió algo bien interesante. Vamos a leer el versículo 5, pero lo voy a leer de una versión que me gusta más en este versículo. Es la Nueva Versión Internacional. El versículo 5 en la Nueva Versión Internacional dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, comienza con la palabra pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba. Ok, aquí están los dos poderes. Aquí están los dos poderes enfrentados. Herodes, ebrio de poder. ¿Qué está haciendo? Bueno, quiere acabar con la iglesia. Ya mató a Santiago, ahora arroja a Pedro a la cárcel. O sea, contra los dirigentes de la iglesia está enfocado. ¿Qué hacía la iglesia mientras este hombre mostraba o hacía gala de su poder, que era el poder que estaba detrás de él, Roma? ¿Qué hacía la iglesia? Orar. ¿Pero no era esa una lucha desigual? O sea, Herodes, con todo el poder que le da el ser el gobernador de la provincia, más el poder de Roma que está detrás de él. Y la iglesia ora. O sea, pareciera una lucha desigual, ¿verdad que sí? Pareciera una lucha. O sea, tú vas a enfrentar a un enemigo que viene con armas, ¿cómo les llaman? Semiautomáticas, ¿es que las llaman? Tú vas a enfrentar a un enemigo que viene con armas semiautomáticas. Ahora estoy usando un ejemplo moderno, por supuesto. Vas a enfrentarlo con pistolitas de agua. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tú no vas a enfrentar con pistolitas de agua a alguien que viene con una semiautomática. El caso es que Herodes tiene todo el poder que pueda necesitar. Pero la iglesia, ¿qué es lo que hace mientras tanto? Solo ora. Es una pelea desigual. ¿Pero sabe por qué es desigual? Porque el poder al cual oran los miembros de la iglesia es un poder que está sobre cualquier otro poder. Es desigual, pobre Herodes. Tú estabas pensando lo contrario, ¿verdad? Pero es que pobre Herodes. Es que Herodes no sabe a quién está enfrentando. No tiene idea. Y ahora, ebrio de poder, quiere que Pedro pase por la misma espada con la cual mató a Santiago. Bueno, Dios tenía otro plan. ¿Por qué? Mientras estaba durmiendo, conoce la historia, ¿verdad? ¿Qué ocurrió mientras estaba durmiendo? Un ángel, versículo 7, de repente resplandeció en el lugar. Y ese ángel tocó a Pedro. Ahora, nota esto. Herodes había puesto una guardia que humanamente era imposible ignorar. 16 soldados en turnos de 4. Cada grupo guardando una porción de la cárcel, que era una cárcel de máxima seguridad. Porque cuando te lees el relato te das cuenta que el ángel con Pedro salen y pasan una primera puerta y luego una segunda puerta y luego la puerta principal que da a la calle. O sea, Pedro estaba en la cárcel de máxima seguridad, como si se trataba de un poderoso criminal o peligroso criminal. Y según la descripción, óyeme esto, si aquí está Pedro en esta posición, aquí hay un soldado y aquí hay otro. Y la muñeca de Pedro está atada por una cadena a la muñeca del brazo derecho del soldado que está aquí. Y de este lado, su brazo derecho está atado por una cadena al brazo izquierdo del otro. O sea, cualquier movimiento de Pedro, el soldado lo iba a sentir. Humanamente no había posibilidad de escape. Pero llega el ángel, toca a Pedro. ¿Y qué pasa con las cadenas? Dice aquí, versículo 7, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo es que él o los guardias no se dieron cuenta? Se cayeron las cadenas.
Pedro comenzó a darse cuenta de que era un ángel que lo estaba librando. Pasan una puerta, pasan otra, salen a la calle. La liberación se había logrado, milagrosamente. Pero ahora viene la parte que me llama más la atención. Bueno, dos cositas. A ver, ¿quién recuerda? Cuando Pedro llega a la casa donde están orando por él, porque dijimos que la iglesia estaba orando. Me da incluso risa. Y cada vez que leo este pasaje no puedo evitar reírme. Cuando Pedro llamó a la puerta, versículo 13, salió a atender una muchacha llamada, ¿quién recuerda? Rode, una adolescente probablemente. Y apenas ella reconoció la voz de Pedro, a ver quién recuerda qué hizo. En lugar de abrirle la puerta, estaba tan emocionada que le lanzó la puerta en la cara. Pedro se quedó afuera y ella subió emocionada a dar la gran noticia. Y ahora, increíble pero cierto, ella subió, dejó a Pedro parado en la puerta, no lo invitó a pasar, pero no por mala educación, sino porque estaba muy emocionada. Le contó a los que estaban orando, allá afuera está Pedro. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca, por Dios. Ellos eran los que estaban, ¿qué? Estaban orando por la liberación de Pedro. Y cuando ella dice, Pedro está allá afuera, le dijeron, tú estás loca. O sea, orando por algo que cuando ocurre, ni ellos mismos lo creen. Pero me gusta más la siguiente respuesta, porque ella aseguraba, es él. Y entonces, no sé quién lo dijo, o si sería un grupo. Entonces le dijeron, entonces será su ángel. ¿Pero qué cosa es esta? Primero le dicen, estás loca, y ahora le dicen, no, entonces es su ángel. O sea, algo así como, entonces es un fantasma. O su espíritu. Quedaron atónitos cuando vieron que Pedro estaba allí. Ahora, me gusta la parte final del relato. Porque el mismo ángel que tocó a Pedro para que se despertara, también tocó a alguien más. ¿Quién recuerda a quién? ¿A quién tocó? El mismo ángel que tocó a Pedro, tocó también a Herodes. Pero este toque fue diferente, porque el toque a Pedro fue para que despertara. Y dice aquí, un ángel del Señor hirió a Herodes Antipas, el que estaba ebrio de poder, y expiró, comido de gusanos. Ahora, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda para que un cuerpo muerto sea comido de gusanos? A ver, ¿cuánto tiempo debe pasar? O sea, para que entre en estado de putrefacción y los gusanos entren en acción. Más o menos, ¿cuánto tiempo? Yo no sé de esas cosas. Por lo menos algunas horas. No, quizás más, ¿verdad? Días. Pero dice el relato que apenas el ángel lo tocó, el hombre murió. El que estaba ebrio de poder. Y ante la vista de la gente que estaba escuchando su discurso, porque estaba dando un discurso vestido con ropas de gala, tanto se creía que pensaba que era Dios que hablaba, porque el pueblo incluso le dijo, voz de Dios y no de hombre. Mientras la gente lo veía, los gusanos comenzaron a comérselo. ¿Qué significa eso? El mismo ángel que toca a Pedro para liberarlo, toca a Herodes para destruirlo. ¿Por qué razón? Bueno, digámoslo de esta manera. Si tú, y siendo tú, no me refiero a ti, por supuesto, si tú tienes tanta osadía como para intentar destruir a los hijos de Dios, entonces tienes que tener la expectativa de que en algún momento te vas a ver con Dios. En otras palabras, si tienes tanto valor para querer destruir a un hijo de Dios, espera vértelas con el mismo Dios. ¿Y quién querrá estar en ese lugar? Peleó contra Dios. Y este fue el resultado. ¿Y cuál es la lección para nosotros? La lección para nosotros es que cada crisis es una invitación a orar. Y termino ahora
con una historia, pero ahora moderna, que nos ilustra. Por cierto, no leí un pero más que hay aquí. Miren lo que dice acá la palabra, el versículo 24. Dice, un ángel del Señor hirió a Herodes y expiró comido de gusanos. Pero, otro pero, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cómo va a ser? Tú quieres acabar con la iglesia, pero entonces Dios te da lo que tú mereces, lo que te buscabas, y además tú mueres, Herodes, ¿y la palabra qué hace? Tú quieres acabar con la iglesia, pero dice aquí, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La historia es, bueno, quizás alguno la ha escuchado. ¿Has leído algo sobre la historia de la iglesia adventista en Colombia? Estamos hablando de 1931, 32, el tiempo en que prácticamente la iglesia popular hacía cuanto quería contra la iglesia y sus dirigentes, y prácticamente el gobierno miraba para otra parte, como queriendo decir, no me involucro. El caso es que un pastor misionero de nombre Max Trumer estaba en Colombia en ese tiempo. Y dice el relato que, por cierto, tengo aquí el librito, que es una joya, no me lo pidan prestado porque no se lo voy a prestar. Soldados de la Cruz. Este libro, las páginas, tengo que leerlo con mucho cuidadito porque las páginas se están saliendo, se están cayendo ellas solas. El caso es que en este librito de Wilma Ross de Webster, ella cuenta que el pastor Max Trumer trabajaba en un lugar del sur de Santander, los nombres son un poquito raros, cerca del río Chicamocha, en una aldea llamada Chicacuta. ¡Wow! Y él estaba de visita en un hogar de una familia llamada Camacho, que es muy conocida hasta el sol de hoy en Colombia, familia adventista. Dice que esa noche, violando, por así decirlo, la orden del líder religioso de la iglesia popular de la zona, estaba dando estudios bíblicos. Y estaba prohibido que católicos escucharan a pastores de otra denominación o religión. El caso es que se le hizo tarde, se quedó allí, pero fue un éxito el estudio bíblico y fue tan exitoso que se corrió la voz. Y la voz llegó al líder religioso del sector, allá en la aldea de Chicacuta. Bueno, entonces el líder religioso dio la orden, contactando a un tal Antonio Moreno, de acabar con, porque ese era el método, acabar con Trumer. Era la orden, matar, así mismo, matar, y nada pasaría a los perpetradores del asesinato, nada les pasaría. Bueno, entonces Antonio Moreno contrató a 3 criminales, esos asesinos a sueldos, ¿cómo les llaman? Sicarios, para que dieran muerte al pastor Trumer. Ya ellos sabían el recorrido que el pastor hacía. Típicamente, siempre pasaba por el mismo lugar, sobre su mula, con su maletincito donde llevaba la Biblia, un himnario y libritos para regalar. Y entonces lo esperaron en un punto donde él tenía que pasar. Y ese punto era tan estratégico que era muy estrecho. Ahí estaban escondidos los 3 sicarios y el pastor pasaría por allí, o sea que no había manera, humanamente hablando, de que él pudiera salvarse. Dice el pastor Trumer, cuando contó lo que él experimentó, que a lo lejos él vio a los 3 hombres que se estaban moviendo y pensó que nada bueno estaban tramando. 3 hombres en ese punto, esperando que él pasara, algo malo había. Y en efecto era algo malo, muy malo. Entonces, en el transcurso del recorrido, dice, había una hondonada, tan honda que desde el punto de vista de los 3 sicarios ya perdieron de vista al pastor, porque era una bajada. Y el pastor dice que él aprovechó. Cuando estuvo en la hondonada, se bajó de la mula y ¿qué es lo que hace un cristiano cuando hay crisis? Orar, orar y orar, no hay otra. Porque la oración mueve el brazo del Todopoderoso. No hay nada más que mueva el brazo de Dios como lo mueve la oración.
Por eso es un privilegio saber que cuando ya no tengo fuerzas, ¿recuerdan la cita? El final de mis fuerzas es el principio del poder de Dios. Dios tenía que entrar en acción. Y entonces cuando él sale de la hondonada, montado en su mula, aparentemente indefenso, uno de los tres criminales dice, no puede ser, no puede ser. Y los otros que están distraídos, ¿qué está pasando? Y cuando se ven un batallón de soldados, un batallón de soldados que comienza a acercarse. Y uno dice, no, 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 ¿de dónde salieron esos soldados? Este señor Trumer debe tener mucha influencia en el ejército. Bueno, sí, mucha influencia, pero no en el ejército de esta tierra. Mucha influencia allá arriba, igual que tú, igual que yo. Porque acabamos de leer que aún la oración del más débil entre nosotros llega al mismo trono de Dios. La oración del más débil llega en medio del ruido, la bulla, los cantos de los ángeles. En el cielo llega tu oración. El caso es que, y ahora los hombres dicen, ¿y ahora qué hacemos? Porque ellos están en un punto que escogieron, muy estratégico porque no hay por dónde pasar, pero ellos no pueden irse para allá, no pueden irse para allá, no pueden ir hacia adelante y ahora tienen que quedarse allí. Y entonces el relato dice que el pastor se dio cuenta de que estos tres hombres estaban temblando, pálidos, blancos de miedo y estaban como asombrados por lo que estaban viendo. Y entonces el pastor, que no veía a los soldados, que ya sabemos quiénes eran, tuvo la osadía de bajarse de la mula y estirarles la mano. O sea, ¿se imaginan? Él estira la mano y aquellos hombres estarían como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y él sigue de largo, les da las buenas tardes, los buenos días, no sé qué hora del día era, y siguió. Pero pensó, qué raro, ¿por qué estaban estos hombres así? Bueno, ellos después contaron la historia. Hablaron con Antonio Moreno. Y le dijeron a Antonio Moreno, no vamos a hacer este trabajito. Este hombre tiene mucha influencia en el ejército. Por cierto, que dijeron, uno de ellos dijo, me di cuenta, y ahora no sé de dónde sacó esa información. Son soldados del batallón número 3, Ricaurte. Lo vieron en el uniforme, lo inventó. Batallón número 3, Ricaurte. No vamos a hacer esto. Pero entonces Moreno dijo, vamos a esperar que se calmen las cosas y Truman va a volver por aquí. Y cuando vuelva entonces completamos el trabajito. Bueno, Truman regresó. Pero ¿saben cómo termina la historia? La historia termina que un día Antonio Moreno pasó por ese mismo lugar, el mismo punto en el cual esperaban los sicarios a Truman. Y dice que de repente escuchó una bulla en el matorral y vio que quien salió del matorral fue uno de los sicarios. Y vio que la pistola que tenía ese sicario, amigo suyo, entre comillas, era la misma pistola que él le había comprado para matar ¿a quién? A Truman. Y entonces Antonio Moreno se dio cuenta de que la mirada de este hombre no era nada amigable. Cuando le dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te traes entre manos? Entonces el hombre, usando la pistola que este hombre había comprado para que él matara a Truman, mató a Antonio Moreno. Y lo que ocurrió después no vale la pena detallarlo mucho, pero dice el relato que agarró el cadáver, lo lanzó por un precipicio y el hombre cayó en el río. ¿Cómo es que se llama el río? Chicamocha. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que esas cosas ocurren? Este hombre quería matar a un hijo de Dios. Cuando tú quieres, y cuando digo tú no me refiero a ti, cuando quieres hacerle daño a un hijo de Dios. La Biblia lo dice en forma muy metafórica, dice, es como si estuvieras, ¿qué cosa? Tocando la niña de sus ojos. Eres la niña de los ojos de Dios. Ay de aquel que te quiera hacer daño. Porque ante la crisis, una vez que tú la detectas, tú vas a orar. O vas a hacer otra cosa. Vas a orar
y te vas a colocar en las manos de Dios. Y vas a repetir quizás tu versículo favorito. El del pastor Trumer era: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tiene por qué ser tu favorito, pero quiero decirte que cualquiera sea, una vez que tú de rodillas clamas a Dios, esa oración llega al trono de nuestro Señor y a su manera, en su tiempo, de la forma como Él lo disponga, Él va a tomar las medidas. ¡Ay de aquel que te quiera hacer daño! Porque el que te toca, toca a la niña de sus ojos. Y dicho esto, ahora, bueno, resumir lo que hemos mencionado. 2 lecciones. Número 1, oraciones pequeñas. Oraciones, ¿a quién se le ocurrió que hay oraciones pequeñas? Si la oración, hemos leído, mueve el brazo del Todopoderoso. Y número 2, cada crisis es una oportunidad para orar. Si estás viviendo una crisis en este momento, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, entonces trata de ver la crisis desde la perspectiva de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ver una crisis desde la perspectiva de Dios? Bueno, ¿cuál fue el pequeño gran secreto de Ana? ¿Lo recuerdas? El pequeño gran secreto de Ana, la madre de Samuel. No hay santo como el Señor. Ahí está. No hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como nuestro Dios. A Él sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.